Y os invito a que abráis la Biblia en el capítulo 16 del Evangelio de Lucas. Vamos a leer en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 16, a partir del versículo 10. En Lucas 16, versículo 10, dice así la palabra del Señor. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Y oían también estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime, delante de Dios es abominación. La ley y los profetas eran hasta Juan, y desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra a que se frustre una tilde de la ley. Vamos a orar al Señor. Bendito Padre Santo, te rogamos que bendiga la exposición de tu palabra, Padre. Prepare nuestros corazones para que con humildad, Señor, las recibamos, y en el poder de tu Espíritu también, Padre, hagamos los cambios necesarios para vivir de acuerdo a tu voluntad. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Bien, hermano, hoy voy a intentar predicar con mi tablet, pero me lo he traído también por escrito. ¿Por qué? Porque no me fío de la tecnología. No me fío. Entonces, bueno, pues está bien no apostar todo a una sola carta, sino tener una alternativa por si acaso, ¿no? Ese por si acaso, que a veces es bueno que no nos arriesguemos demasiado, ¿no? En algo que no es confiable. Se puede apagar, se me puede ir la pantalla, en fin, aquí tengo el papel por si acaso. Pero en esta vida no siempre se puede hacer todo y luego tener una opción por si acaso. Hace poco estuvimos en las carreras de caballo en Sanlúcar y había gente, porque las niñas ponen una casetita de apuestas, los chiquillos allí en la playa en Sanlúcar, y había gente que apostaba a 2 caballos. Y le explicábamos, vamos a ver, incluso a ella, vamos a ver, es absurdo. Si tú apuestas al 2 y al 4, es que tengo más posibilidades de ganar, ¿no? Si tú apuestas 1 euro al 2 y otro euro al 4, si ganas 2, tú pierdes con el 4, ¿no? Al final lo que ganas, que te van a dar doble, 2 euros, pero es que lo vas a perder porque es lo que has apostado. Hay veces que se puede apostar a 2 cosas a la vez, pero hay veces que no, que es absurdo, ¿no? Y cuando eso ocurre, cuando no se puede estar apostando o invirtiendo en 2 cosas a la vez, es cuando hablamos de nadar y guardar la ropa. Hay cosas que no se pueden hacer, como es nadar y guardar la ropa. Te vas a mojar. Si nadas, te vas a mojar. Algo parecido a lo que el Señor aquí está enseñando a sus discípulos, aun cuando el problema lo había tenido, como siempre, con los fariseos. Él había enseñado la parábola del mayordomo infiel, y básicamente lo que viene a decir la enseñanza de esa parábola es que de la misma manera que ese mayordomo había hecho amigos por medio de las riquezas injustas, nosotros tenemos que hacer amigos por medio de las riquezas justas. Lo que el Señor nos ha dado no para que lo invertamos en nosotros mismos, sino para el beneficio de los demás.
Y eso va a redundar en que los demás no lo van a reconocer. Y los fariseos dicen que se burlaron de él. Se burlaron de él porque el Señor dijo que no podía servir a dos señores. No podían servir a Dios y a la riqueza. Y ellos dijeron, pero ¿cómo que no, hombre? No hay que ser tan radical. No hay que ser tan extremista. Tú puedes invertir un poquito en tesoros en el cielo, pero no todo. También puedes invertir un poquito aquí en la tierra. Y no tienes que cumplir toda la palabra. Puedes cumplir algo de la palabra, pero hay cosas que le puedes poner pero. Y puedes que lo entiendas de otra manera. El Señor le dice, no podéis nadar y guardar la ropa. Ellos dicen que se esforzaban en entrar en el reino de los cielos, y sin embargo dice que es más fácil que pase el cielo y la tierra a que se frustre una sola tilde de la ley. Y le habla acerca del divorcio, que parece que es un versículo que ahí no viene a cuento, pero sí que viene a cuento. Bien, ellos se esforzaban en cumplir la ley, pero esto no. Practicaban el divorcio por cualquier causa. Quiere decir que daban una de cal y una de arena. Y el Señor le dice, es imposible. Dios requiere de aquel que le sirve disponibilidad completa y confianza completa en Él. Es por eso que la historia va dirigida a ellos, es verdad, por cuanto estaban siendo, digamos, una mala influencia en sus discípulos. Pero también va dirigida a los discípulos y a nosotros también, porque quien puede caer en esto somos aquellos que somos religiosos y que practicamos los valores de Dios o pretendemos ser espirituales. A veces podemos fijarnos en las apariencias en lugar de fijarse en lo que Dios verdaderamente se fija. Ellos se fijaban en que estaban siendo bendecidos por Dios, según ellos, porque eran ricos, le iba bien. Y sin embargo, Dios veía sus corazones, veía que verdaderamente no había una verdadera fe que confiaba en Él de todo corazón. El Señor lo explicó muchas veces y de muchas maneras, que no podemos estar sirviendo a dos señores. Y no necesariamente tenemos que ser ricos para caer en este error, hermano. Hace poco un mendigo mató a otro porque le quería robar la caja de cartón donde dormía. Para él ese era su tesoro, Y otro pues lo mató porque le quitó el sitio del cajero automático donde él estaba. Así que no hay que ser rico para confiar en las riquezas. A veces lo poquito que tenemos nos agarramos a ello despreciando nuestra confianza que debemos tener en el Señor. Y Jesús lo enseñó de muchas maneras. El que no es conmigo es contra mí, el que no recoge desparrama. Y luego en Apocalipsis, a la iglesia de la Odisea, el que yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente, ojalá fuera frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, es decir, ni frío ni caliente, dice, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico, ¿veis? Y no tengo necesidad de nada porque me he enriquecido. Y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. El mensaje es el mismo. La historia va dirigida a ellos, pero también a nosotros, porque ¿quién no se ha justificado a sí mismo de alguna manera y pensar que no hay que ser tan radical? ¿Quién no se ha justificado y ha dicho, bueno, esta parte de la palabra, bueno, yo la entiendo de otra manera? Y para ilustrar esa verdad, no solo dirigido a los fariseos, sino también a sus discípulos y por tanto a todos nosotros, le cuenta esta historia del rico y de Lázaro, que no es
una parábola, al menos yo lo entiendo así, por cuanto las parábolas tenían que ver con historias de la vida real, y esta historia no es una historia de la vida real aquí en la tierra, y tampoco se dan nombres en las parábolas. Sin embargo, aquí aparece, en esta historia está Abraham y está el mendigo que se llamaba Lázaro. Así que esta historia nos ilustra la verdad de que no podemos confiar en dos cosas a la vez. Si tú apuestas por Dios y por algo más, estás con los dos pies en el infierno. Y la historia dice así. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aun los perros venían y le lamían las llagas. Dos hombres muy diferentes. Un hombre rico, probablemente como aquellos que le estaban oyendo de los fariseos, bien vestido, bien alimentado, a los ojos de ellos bendecido por Dios porque había sido prosperado. Gente que se beneficiaban de su posición, porque cuando hay dinero y hay banquete, seguro que habrá mucha gente alrededor nuestro. Pero también una mala persona, porque cuantas veces entraba y salía de su casa veía a ese hombre mendigo pidiendo a la puerta de su casa, lleno de llagas, hambriento, sediento y con la compañía únicamente de los perros. Un animal, por cierto, inmundo para un judío. Así que ese hombre era alguien que le iba bien, pero que era una mala persona. Y luego tenemos al otro, un mendigo. Hermano, ¿qué es un mendigo en aquella época? Un mendigo no es el que se pone en la puerta del Mercadona. Ese hombre, gracias a Dios, igual que todos nosotros, tiene derecho a seguridad social. Hoy, gracias a Dios, tiene derecho al ingreso mínimo vital. Si necesita un albergue, allí lo tiene. No. El mendigo de aquella época era uno que literalmente no tenía donde caerse muerto. Los hospitales no se inventaron para curar a los enfermos, sino se inventaron primeramente para darle un lugar donde morir a esta clase de mendigo. Alguien que no tenía nada, un hombre que no le iba bien, y encima se llamaba Lázaro, que es el nombre griego del hebreo Eliezer, que significa aquel a quien Dios ayuda. Qué incongruencia en la vida de este hombre. Aquel a quien Dios ayuda allí tirado, echado a la puerta del rico, lleno de llagas, hambriento, y como vemos muchas veces a dos mendigos con un perro, con dos perros, que eran sus únicos amigos, su única compañía y su único consuelo. Solo los perros se apiadaban de él y lamían las llagas. Y probablemente el mendigo moriría antes que el rico, o no sabemos. La cosa es que aunque eran dos hombres muy diferentes, al final el destino fue el mismo. Tuvieron un mismo final. El rico y el pobre ambos terminan muriendo. Aconteció, dice, que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Veis que primero se menciona la muerte del mendigo porque probablemente murió antes, pero también al rico le llegó su hora. Vemos a los poderosos, a la gente con dinero, a los famosos, y no pueden evitar ese momento. Al final, todo se queda aquí y ellos mueren igual que el rico, así el pobre. Dice el Eclesiastés en el capítulo 9, versículo 2, todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno, al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica.
Como al bueno, así al que peca, al que jura como al que teme el juramento. Y también está lleno de maldad el corazón y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto, dice, se van a los muertos. Hebreos 9:27, está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. No importa si eres justo, si eres injusto, si eres creyente o no, si eres rico, si eres pobre, al final todos llegaremos a ese mismo final. Pero del rico se dice que fue sepultado. Fijaros que se refiere a su cuerpo. Está hablando de que su cuerpo recibió la honra que se merecía en vida. Y allí estarían sus 5 hermanos, allí estarían todos aquellos que habían sido convidados a sus banquetes y se llorarían y se lamentarían allí en su entierro, un entierro por todo lo alto, con sus plañideras correspondientes, y allí quedó su cuerpo. En cambio, del mendigo no se dice qué fue de su cuerpo. Probablemente porque ni siquiera tuvo un entierro. Fue llevado a esa fosa común donde se echan a los indigentes, y allí quedó. Pero nada se dice de ese cuerpo del mendigo que quedó allí sin sepultar. Nada se dice de su entierro porque no lo hubo, ni quienes fueron porque nadie fue, quizás sus perros. Porque alguna vez hemos visto historias de perros que van al entierro de sus amos, a lo mejor los perros sí estaban allí, pero nadie fue a su funeral, porque ni hubo funeral ni hubo entierro. Sin embargo, aunque su final fue el mismo, ambos murieron, el destino de ambos no fue el mismo. Es verdad que en sus cuerpos uno tuvo honra y el otro no, pero ¿qué fue de sus almas? Y aquí, hermanos, se cambian las tornas. Del mendigo ya se le llama por su nombre. Y al rico ya nunca jamás se le llamará rico. Ya no se menciona al rico primero, sino a Lázaro. Algo había cambiado en cuanto a su estima como persona. Es verdad que al cuerpo muerto del mendigo nadie le acompañó en su funeral, porque no lo hubo, pero su alma sí fue acompañada. Dice que fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. En ese tránsito que ninguno de nosotros hemos experimentado, pero que tiene que ser traumático por cuanto ni el hombre está preparado para morir porque no fue creado por Dios para eso, ni nunca hemos experimentado ese proceso de la vida a la muerte. Tiene que ser algo traumático para la persona, para el alma de la persona. Sin embargo, desde ese momento ya el mendigo comenzó a hacer honor a su nombre, Lázaro, Eliezer, aquel a quien Dios ayuda. Y en ese proceso de la vida a la muerte fue acompañado por los ángeles. Dice que fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Mientras que el del rico no se dice nada respecto a que fuese acompañado. Dice que cuando abrió los ojos se encontró directamente en el Hades. Dice, y en el Hades alzó los ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Hermano, tengo que advertir que el rico no se perdió porque fuera rico, ni que Lázaro se salvó porque fuera pobre, sino porque uno se persuadió o se convirtió, se convenció de pecado y se arrepintió, como luego veremos, y el otro no. Dice Jeremías en el capítulo 9, versículo 23, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza,
Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Veis? Verdaderamente lo importante en esta vida es conocer a Dios, es arrepentirse de nuestros pecados y acudir a Él en busca de su misericordia, en lugar de tener tesoros en la tierra, que todo al final se quedará aquí. Los dos eran hijos de Abraham, si os fijáis, porque Abraham le dice al rico, que ya no era rico, que era un desgraciado, hijo mío, hijo. Y él le dice, padre Abraham, igual que Lázaro era hijo de Abraham. Dice el Señor en Gálatas 3, 6 en adelante, hablando Pablo inspiradamente, que Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia. Dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y luego en el versículo 9 dice, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Realmente aquellos que son hijos de Abraham por la fe son los que van a recibir lo que Abraham recibió. Él creyó, dice, en esperanza contra esperanza, ¿verdad? El Señor le dijo que iban a ser benditas todas las naciones de la tierra y él no podía tener hijos, pero creyó a Dios y esa fe le fue contada por justicia. Este hombre sabía las promesas de Dios, Lázaro, aquel a quien Dios ayuda, y creyó contra esperanza porque durante toda su vida todo le fue en contra. El Señor le dice una vez a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Os dice, otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Y los discípulos le preguntaron, entonces, ¿quién podrá ser salvo? ¿Veis? Ellos mismos entendían que estaban dentro de los ricos, aquellos que confiaban en la riqueza. Es algo que tiene que ver con la misericordia de Dios, hermano, porque en cierto modo todos caemos ahí. ¿Quién podrá ser salvo? ¿Quién podrá evitar confiar en algo en esta vida, en lugar de confiar en el Señor? ¿Quién es capaz de confiar completamente en el Señor? Para aquello que para los hombres es imposible, dice el Señor, para Dios es posible. Así que no se trata de ser rico, ser pobre, se trata de confiar en el Señor completamente, y todo aquello que no hayamos cumplido exactamente y siempre y permanentemente esa obligación, el Señor suplirá con su gracia, su misericordia, lo que nos falte. Pablo le dijo a Timoteo, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas. ¿Veis? Aquí no necesitas tener riqueza, sino tener esperanza en tenerla, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Esa es la enseñanza que el Señor quiere dar en este capítulo 16. ¿La riqueza del rico pudo ser un obstáculo para creer? Pues sí. Pero la pobreza del pobre también pudo ser un obstáculo para creer. Salomón, que era sabio, aunque después muchas veces en su vida demostró no servirle de mucho, le pidió una vez al Señor dos cosas. Dice, dos cosas he demandado. Proverbios 37. No me la niegues antes que muera. Dice, vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y diga, y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de Dios. Así que
No depende de ser rico, de ser pobre, depende de la misericordia de Dios que te ayuda a perseverar cualquiera que sean las circunstancias que nos toquen vivir. Lázaro ya no era el mendigo, ya no era aquel que ansiaba saciarse de la mesa del rico, de lo que caía de la mesa. Él estaba allí siendo consolado y estaba siendo saciado. Ya no se habla de lo que él clamaba, ya no se le escucha su voz. Sus penas, sus calamidades como creyente en este mundo acabaron. Recuerda, hermano, que las aflicciones del tiempo presente que nos pueden venir no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Así que persevera. Si hay problemas en esta vida, enfermedad, dolor, llanto, muerte, calamidades, no es para siempre. Pero la prosperidad tampoco es para siempre. Que tu vida te vaya bien no quiere decir que acabes bien. Y que tu vida te vaya mal no quiere decir que acabes mal. Todo depende de si has puesto tu confianza en el Señor o no. Uno estaba en el seno de Abraham. Aquí el seno de Abraham, si recordamos cuando se habla de que Juan, el discípulo a quien Dios amaba, estaba recostado junto a Jesús. Ahí la idea está recostado en su pecho. Aquí la idea es un lugar de privilegio, un lugar de consuelo, de confianza. En ese lugar donde el mendigo se encontraba. Lázaro se sintió, hermano, acompañado, consolado, saciado y no le faltaba de nada. El seno de Abraham tiene que ver con ese lugar donde van aquellos que tienen o han tenido en su vida la fe de Abraham. Es el lugar donde van las almas de los justos hasta que se produzca la resurrección de los muertos, hasta que sus cuerpos resuciten. En cambio, ¿qué fue del rico? El rico dejó de ser llamado rico y de tener un nombre en su vida pasó a ser un sin nombre. No se sabe cómo se llamaba el rico. Lo sabrían aquellos que disfrutaban de los banquetes, sus hermanos. No se dice su nombre, no importa su nombre. Sin embargo, Lázaro, aquel que era un sin nombre en vida, verdaderamente después de morir, fue cuando realmente el Señor dio honor a ese nombre. Dice la palabra, escribiendo Mateo acerca de lo que el Señor enseñó, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y pierde su alma? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Ese hombre no se pudo llevar nada de aquí. Se llevó aquello por lo que apostó. Apostó por tesoros en el cielo por tesoros en la tierra, y eso fue lo que se llevó. Dice, él ha recibido allí, tú has recibido bienes en la tierra y el males, y él es consolado aquí y tú eres atormentado. Tú apostaste por la tierra y te has llevado lo que has escogido. Él escogió por tesoros en el cielo y ahora él es consolado aquí. Recibió cada uno aquello que escogió en vida. Su cuerpo fue sepultado, pero se encontraba, dice, en el Hades, el lugar donde van los muertos hasta que son resucitados. Especialmente era un lugar de tormento, un lugar que van aquellos que son declarados culpables y que son los perdidos. Es un lugar de tormentos, desde donde se veía de lejos ese otro lugar de bendición. Quizás parte del tormento tenía que ver con ver aquel lugar donde allí eran bendecidos. Igual que era un tormento para Lázaro ver cómo, a pesar de estar hambriento, sediento, allí veía el banquete. Pues ahora las cosas habían cambiado. Es el lugar donde van las almas de los perdidos. Y él se encontraba. Alguien dijo que no hablaba del pecado ni del infierno porque era ofensivo. Pero, hermano, el quien más habló acerca del pecado y del infierno fue Jesús.
¿Recordáis? Si tu mano derecha te es ocasión de caer, mejor que te la corte. Y no que con las dos manos vayas al infierno. Igual dijo con tu pie, con tus ojos. Si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácatelo. Mejor te es entrar en el reino con un ojo que teniendo dos ser echado al infierno, donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Y le dijo a los fariseos una vez: hay de vosotros, fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, es decir, un seguidor de ellos, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno. ¿Por qué? Porque le enseñaban que no hay que ser tan justo, que no hay que ser tan fiel, que no hay que confiar completamente, sino solo un poquito. Y lo hacía todavía 2 veces más hijo del infierno de lo que ya lo eran. El rico daba voces y le dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresca mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Claro, no se atrevía a pedírselo a Lázaro, porque, hombre, Lázaro toda su vida pidiéndole y nunca le dio. Y entonces dice: bueno, Padre Abraham, manda a Lázaro, como queriendo que Abraham intercediera. Y le pidió ayuda a Abraham: envía a Lázaro que por lo menos me refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¿Qué le dijo Abraham? Abraham le dice: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Es justo, cada uno ha recibido lo que escogió en vida. Tú escogiste vivir tu vida, la has vivido. Ahora, para esta vida no te queda nada. Este escogió vivir una vida confiando en el futuro, en las promesas de Dios. Y bueno, en su vida no tuvo nada, en lo que él escogió. Ahora aquí él es consolado y tú eres atormentado. Ya era tarde para él. Ya había recibido aquello que escogió en vida. Y ya no había posibilidad de cambiar de apuesta. El tormento del infierno, hermano, tiene que ver con conocer la verdad, pero conocerla demasiado tarde. Ya no había oportunidad. Su memoria seguía recordando lo que pudo haber hecho y no hizo, y lo que no hizo, lo que hizo y no debía de haber hecho. Y el infierno, hermano, no es el infierno porque Dios no esté allí. Dios está en todo lugar, hasta en el infierno. Sí, no es una herejía. Dios está en todo lugar, incluido el infierno, porque el infierno es un lugar. El infierno no está aquí. El infierno está después de la vida, después de la muerte. El infierno es ese lugar de tormento que se describe aquí porque allí está Dios, pero no está su misericordia, ni su gracia, ni su perdón, ni hay consuelo, ni hay salvación. Eso es lo que significa estar destituido de la gloria de Dios. Ya no hay oportunidad. En cambio, Lázaro, que daba voces a la puerta de este hombre cuando estaba en vida, allí está, tranquilo, reposando, ayudado. Verdaderamente, aquel a quien Dios ayuda estaba siendo ayudado en ese momento. Sus destinos también eran definitivos. No había oportunidad de pasar ni de un sitio a otro, ni del otro sitio a este. Dice, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Y pensamos, bueno, ¿quién va a querer pasar del seno de Abraham al Hades? No, bueno, el rico le está diciendo a Abraham que mande a Lázaro para que le refresque la lengua. Ni siquiera podrá pasar para ayudar a los que están ahí. Es un lugar definitivo. Lo que quiere decir que con independencia de lo que el Papa diga o deje de decir, el purgatorio no existe. Ese lugar son lugares definitivos,
Después de la muerte, el juicio, cada uno va a su lugar y eso es para siempre. Si pecáramos, dice Hebreos 10:26, voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, por muchas misas que le dé y por muchas intercesiones de los santos, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Ellos recibieron el conocimiento de la verdad, uno se arrepintió y la aceptó por la fe y el otro no lo hizo. Y ahora ya no había más remedio. Y ya no solo él pensó en él mismo, sino también en sus seres queridos que él había dejado aquí. Dícele que le dijo a Abraham: te ruego pues, Padre, que le envíes a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Quizá era el hermano mayor, le había enseñado a vivir como él vivió, y ahora seguían viviendo después de su muerte como le había enseñado, con su ejemplo. Y él le dice: manda a Lázaro, por favor, que les testifique. Quizás Lázaro le testificó a él, porque, bueno, le consideró a alguien digno de confianza para que le testificara. Dile mándalo allí, un resucitado. Hombre, si no creen en un resucitado, ¿a quién van a creer? Si ven a Lázaro, que ni lo van a reconocer, y le habla acerca de este lugar, se arrepentirán. Dice: si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. ¿Veis, hermano? El mismo, este hombre, el rico, reconoció que la única manera de evitar ir a ese lugar, ¿cuál es? ¿Qué es? Arrepentirse. Que alguien le testifique y que se arrepientan. Es lo que debió haber hecho él y no hizo. Pero él sabía que todavía había oportunidad y esperanza para sus hermanos. Se ocupó del bienestar de su familia, pero lo hizo demasiado tarde. Y eso nos recuerda, hermano, que la preocupación por el bienestar espiritual de los que queremos y amamos en esta vida debe manifestarse aquí y ahora. La respuesta de Abraham, ¿cuál fue? Dice que Abraham le dijo a Moisés y a los profetas: ¿tienen? Óiganlo. Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, es decir, tampoco se convencerán, aunque alguno se levantare de los muertos. Y después es verdad que ocurrió, otro Lázaro se levantó de los muertos y no creyeron, lo quisieron matar para evitar la evidencia. Jesús se levantó de los muertos y montaron un bulo para evitar que se extendiese y dijeron que le habían robado el cuerpo. No van a creer ni por el mayor de los milagros, porque lo que está establecido por Dios para que la gente se arrepienta, se persuada, se convenza, no son las evidencias externas, no son los milagros, es la palabra de Dios. A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Si no oyen, no van a oír, no van a creer aunque uno se levante de los muertos. Hermano, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Queremos que la gente se convierta? Predícale la palabra de Dios. No intentes convencerlo. No intentes convencerlo. La palabra de Dios, la exposición de la palabra de Dios, cuando es explicada al pecador, tiene en sí misma el poder para convencer de pecado. Porque dice la palabra que toda escritura es inspirada por Dios y útil para instruir en justicia, para corregir, para instruir en justicia, así que del hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces la palabra de Dios, la que convencerá al mundo de pecado, de justicia, de juicio, iluminada por el Espíritu Santo y de acuerdo a la gracia y la misericordia de Dios que Él derrama aquí y ahora. Así el Señor nos dice que prediques la palabra,
que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Hermano, predica la palabra. ¿Quieres que tus seres queridos no vayan a aquel lugar? Predícales la palabra y predícales también con tu vida. Algunos dicen que allí nos conoceremos. Otros dicen que no nos conoceremos. Bueno, parece que aquí el rico y Lázaro, el rico conoció a Lázaro y a Abraham, que nunca había visto. Pero, hermano, ¿echaremos de menos a aquellos que estemos en el cielo, a los que no estén? Yo creo que no. No me imagino yo echando de menos en aquel lugar de consuelo a Lidia, a Mercedita, mis hermanos, mis nietas. No me lo imagino. Y no me lo imagino porque en aquel lugar dice, enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Me acuerdo una vez que perdimos de vista a Lidia un segundo en la playa. ¡Qué angustia! ¡Qué tremendo! Y fue solo un segundo. No me imagino yo estando en aquel lugar de consuelo y sabiendo que ella se ha perdido para siempre. Así que yo creo que no lo echaremos de menos. El Señor de alguna manera evitará eso. Y ahora llegamos al final. Imaginaros que en vida de estas dos personas pasamos por la puerta de la casa del rico. Y como hace mi mujer, pasa por una puerta y mira para adentro. A mí me da cosa porque es como invadir la intimidad, ¿no? Y va uno por el hospital y mira para adentro de la puerta. Yo no lo hago, pero ella lo hace. Imaginaros que vosotros también lo hacéis. ¿Con quién te identificarías? ¿Con el rico o con ese pobre allí tirado, lleno de llagas, con los perros allí, esmayaditos? Probablemente con el rico, ¿verdad? Pero las apariencias engañan. ¿Con quién te identificarías ahora, después de muertos? ¿Con el rico o con Lázaro? De nuevo comprobamos cómo la prosperidad en esta vida no es señal de aprobación de Dios, ni la desgracia es señal de su castigo. Hay una lápida en el cementerio de nuestra ciudad que es famosa. Le voy a pedir a Paco que la ponga ahí. Quizás no se vea muy bien, pero lo que pone en la lápida es: aquí se termina todo. Es una foto que yo he hecho. Aquí se termina todo. ¿Es verdad que después de la muerte se termina todo? En cierto modo es cierto. Es verdad que aquí se termina todo. Se termina toda posibilidad de ser persuadido, de ser convencido de pecado. Toda posibilidad de recibir misericordia, consuelo, toda oportunidad para creer y para ser salvo y cambiar nuestro futuro eterno. Tras la muerte, como solemos decir, la vida sigue. Bueno, la vida sigue. Pues es verdad, hermano, la vida sigue no solo para el que se queda aquí, sino también para el que se va. Y os los voy a poner de esta manera. Imaginaros que los creyentes estamos equivocados. La palabra de Dios está equivocada. Jesús está equivocado. Y es mentira. Después de la muerte no hay nada. Y allí se termina todo. Si eso es así, nosotros los creyentes nunca lo sabremos. Porque no hay nada. No te vas a enterar. Sin embargo, si es verdad, el crédulo sí que se va a enterar. Porque hay algo más. Pero será demasiado tarde. Si tienes a alguien a quien amas y no ha creído en Cristo, testifícale. Si todavía tú misma o tú mismo no has creído, persuádete y arrepiéntete. Dice la palabra en Hebreos 9:27, hemos leído una parte del versículo, ahora lo vamos a leer completo. Dice: de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Qué trágico, hermano, que se quede aquí, ¿verdad? Dice: así también Cristo
fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Así que hay esperanza para aquellos que han creído. No la hay para quien ha querido jugar a dos bandas. Mira, aquí está. No lo he usado. Ahora confío más en mi tablet. Igual que con el Señor, hermano. Confía en Él. Él te va a dar evidencia de que cuanto más confíes en Él, más muestra te va a dar de que Él es confiable. Ten compasión por las almas y predícales la palabra. No hay otra manera, hermano. No se trata de leer la Biblia. Se trata de oír la palabra de Dios. A Moisés y a los profetas óiganlos. Tiene que ver con obedecer la palabra de Dios. Si en algo tenía razón el rico era que él no tenía ya más oportunidad, pero sus hermanos sí. Igual que todo aquel que no ha creído, pero todavía está a tiempo de hacerlo. Dice la palabra en 2 Corintios 6:2, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Porque no se trata de no ser apuntado en la lista de los que van a ese lugar de tormento. Se trata de borrar tu nombre de esa lista, porque ya estás ahí. Así que el Señor nos bendiga para que todos aquellos que hemos oído este mensaje, verdaderamente oigamos lo que la palabra del Señor dice, nos persuadamos, nos convenzcamos de pecado y nos arrepintamos y nos acojamos cuando hay tiempo a la gracia de Dios. Que Él nos bendiga. Amén. Bendito Padre Santo. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por el consuelo, la esperanza que da para los que hemos confiado en ti. Y también, Señor, porque persuade, Señor, el corazón de aquellos que no han creído para que sean convencidos de pecado y eviten ese lugar de tormento. Gracias, Señor, te damos por esa esperanza segura y ciertísima. Y gracias, Señor, porque cada vez que te fallamos, Señor, cada vez que no confiamos completamente en ti, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Gracias, Señor, porque al final seremos espíritus hechos perfectos, reconociendo que aquí en este mundo nunca lo seremos. Pero, Señor, proseguimos a la meta, Padre. Te rogamos que bendiga cada palabra que esta iglesia, que cada hermano ha predicado, para que sean persuadidos aquellos que la han oído. Señor, que tú añadas a la iglesia a los que han de ser salvos y ten misericordia de todos nosotros, Señor. Especialmente de nuestros seres queridos, Señor, los ponemos delante de tu presencia. Ayúdanos, Padre, a compartir tu palabra con ellos y también que nuestras vidas sean de buen ejemplo, Padre, y que ninguno sea echado en falta cuando estemos allí. Te lo pedimos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Cristo que lo hace posible. Amén. Bien, hermanos, nos vemos el jueves a las 6 de la tarde. Dios les bendiga.